Bueno, buenas noches a todos. Realmente un gusto tenerles aquí con nosotros después de un buen tiempo, realmente de manera presencial. Estamos muy orgullosos, muy contentos de poder dar esta charla de hoy con la doctora Nancy. Es también su ingreso como miembro adherente. Entonces también muchas felicidades y gracias por poder ayudarnos también en eso. El doctor Duilio Núñez nos va a coordinar esta noche. El doctor Duilio es infectólogo clínico, es jefe del Servicio de Infectología del Instituto de Previsión Social, infectólogo consultor del INERAM y conocido profesional de nuestro medio. Entonces, muchísimas gracias, doctor Duilio, y le dejo entonces para la presentación de los panelistas también. Buenas noches, realmente un gusto de que podamos reunirnos de vuelta. No nos vamos a olvidar de la pandemia, pero por lo menos que no esté tan presente. El tema que nos lleva, tenemos hoy es el de resistencia emergente en gram negativos. Un tema sumamente importante que probablemente aumentó en un porcentaje considerable durante y después de la pandemia, por motivos obvios, ¿verdad? Por el tratamiento innecesario de la infección viral y posteriormente por las complicaciones bacterianas, por el uso apresurado muchas veces de los colegas por el temor a las complicaciones bacterianas y lo cual llevó digamos, a la administración de grupos importantes de drogas, sobre todo betalactámicos, con inhibidores de beta-lactamasa, cefalosporina tercera generación y carbapenem, ¿verdad? Y el resultado no es, digamos, lo que terminó de aumentar en forma considerable la resistencia, porque ya la teníamos antes de la pandemia. Es decir, no vamos a culparle todo a la pandemia, ya había el uso, digamos, importante de antimicrobianos previamente también es conocido y muchos de los primeros aislamientos de multiresistentes se dieron antes de la pandemia. Nuestra disertante de hoy es la doctora Nancy Melgarejo Tuchet, que es especialista en bacteriología clínica, investigadora categorizada en el PRONI, docente de la Cátedra de Microbiología de la Facultad de Ciencias Médicas UNA y bacterióloga del Laboratorio Central de Salud Pública del Ministerio. Los panelistas que nos acompañan esta noche, el doctor Gustavo Benítez, compañero de trabajo, especialista en infectología clínica y jefe de infectología del Instituto de Medicina Tropical, el doctor Mario Martínez, especialista en bacteriología, docente de la Cátedra de Microbiología de la Facultad de Ciencias Médicas e investigador categorizado. La doctora Dolores Lovera, especialista en infectología pediátrica y jefa de docencia e investigación del Instituto de Medicina Tropical, y la doctora Liz Karina Fernández, médica intensivista y PAS presidente de la Sociedad Paraguaya de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos. Doctora Nancy, le cedemos el micrófono y vamos a escuchar atentamente porque los infectólogos entendemos más o menos de antibióticos, pero cuando nos hablan de los microorganismos ya nos confundimos todo en la resistencia. Este es el pasador. Muy buenas noches a todos. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí presentando, hablando un poquito de lo que hacemos nosotros desde el Laboratorio de Microbiología y más contenta aún
por darme la oportunidad de presentar. Siento que voy a rendir esta noche, dije, entonces estaba un poco nerviosa por eso. Bueno, vamos a hablar un poquito de la resistencia en bacilos gram negativos y vamos a tratar de enfocarnos en lo que tenemos nosotros circulando en nuestros hospitales. Bueno, el descubrimiento de los antimicrobianos cambió la historia de muchas enfermedades infecciosas. Sin duda, un paso muy importante fue justamente el descubrimiento de las sustancias antimicrobianas. Pero los mecanismos de resistencia a los antimicrobianos generados por ese uso indiscriminado van aumentando cada vez más y nos dejan sin opciones terapéuticas al momento de tratar a nuestros pacientes. Bueno, desde el descubrimiento de las sustancias antimicrobianas, muchos antimicrobianos fueron descubiertos después, incluso fueron sintetizadas drogas con acción antimicrobiana. Dentro de esta gran gama de antimicrobianos descubiertos y sintetizados, varias familias de estas sustancias ejercen su acción en diferentes sitios blancos. Hay antimicrobianos que actúan sobre la estructura externa de la bacteria, que actúan a nivel de pared, como las cefalosporinas, los betalactámicos. Otros antimicrobianos que actúan sobre la membrana externa, como las polimixinas. Sin embargo, otros antimicrobianos necesitan internalizarse dentro de la bacteria para unirse al sitio blanco y ejercer su acción. Dentro de estos antimicrobianos tenemos a las fluorquinolonas, a los aminoglucósidos, al trimetoprim sulfamethoxazol, que actúa inhibiendo la síntesis de una sustancia esencial para la vida de las bacterias. Por eso es que tenemos a estos antimicrobianos, dependiendo del sitio de acción, clasificados en familias de sustancias antimicrobianas. Bueno, la exposición de las bacterias a alguna sustancia antimicrobiana hace que se genere la resistencia bacteriana a esas sustancias expuestas. Y ahí entra el concepto de presión selectiva. Las bacterias que son presionados son, en una población generalmente tenemos la población sensible y la población resistente. Ellos naturalmente se regulan, o sea, la población sensible mantiene controlada a la población resistente. Pero cuando hay exposición a alguna sustancia antimicrobiana, ¿qué es lo que ocurre? La sustancia antimicrobiana ejerce su acción eliminando la población sensible, quedando solamente la población resistente, que es la que después, cuando se elimina la población sensible, queda solamente la población resistente, que es la que prolifera, dando origen a nuevas bacterias resistentes. La transferencia de resistencia se puede dar de manera vertical a la progenie o de manera horizontal, dependiendo del mecanismo de resistencia involucrado. Esta línea de tiempo está muy buena porque nos indica, y es muy claro y se puede visualizar muy bien, cómo en la medida en que fueron incorporadas nuevas drogas antimicrobianas, fueron apareciendo los mecanismos de resistencia a esas drogas incorporadas. Con el afán de sobrevivir a esa presión selectiva de estas drogas, las bacterias generan algún mecanismo que las hace resistentes a esas drogas. Por ejemplo,
desde el descubrimiento de la penicilina y la utilización de la penicilina para el tratamiento de las enfermedades infecciosas, no pasó mucho tiempo para que aparezcan mecanismos de resistencia a la penicilina y así sucesivamente a las distintas drogas que están expuestas aquí en esta parte de arriba. Ustedes verán que en la medida que fueron incorporados los antimicrobianos, fueron apareciendo mecanismos de resistencia. Una vez utilizada la droga imipenem, también empezaron a aparecer las carbapenemasas y hoy tenemos antimicrobianos de amplio espectro, incluso carbapenemes con inhibidores, y tenemos circulando, y aquí en Paraguay también, las cepas con doble producción de carbapenemasas. Pero ¿cuál es nuestro rol o nuestra participación en la generación de estos mecanismos de resistencia? En realidad somos muy activos en la generación de estos mecanismos de resistencias bacterianos. ¿Por qué? Por el uso indiscriminado tanto en la prevención como en el tratamiento de enfermedades infecciosas, no solamente en los hospitales, sino también en la comunidad. Entonces, tenemos una gran participación en la generación de mecanismos de resistencia, pero no somos los únicos, somos una de las partes involucradas en la generación de resistencia. Si nos fijamos en esta diapositiva, vamos a ver de que hay otros actores importantes en la generación de resistencia a los antimicrobianos. Está el sector de medicina veterinaria que utiliza grandes cantidades de drogas antimicrobianas para la prevención y el tratamiento y el engorde incluso de estos animales. También el sector agropecuario, en el medio ambiente, para prevenir justamente la diseminación o algún problema en los cultivos, utilizan altas concentraciones de drogas antimicrobianas. Entonces, como es un problema multisectorial, como tal debe ser tratado para evitar o para tratar de paliar esta problemática. Debe ser abordado justamente de esta manera, de una manera multisectorial. Fijémonos acá en todos los componentes involucrados en la generación de la resistencia a los antimicrobianos. Nosotros participamos en el exceso de prescripción de antibióticos, en el control inadecuado de las infecciones en los hospitales y las clínicas, en la falta de higiene y saneamiento deficiente. También tenemos ahí justamente el medio ambiente que debe tratar de apoyar en la prevención de mecanismos de resistencia, incluso en medicina veterinaria, como les había mencionado. Hoy tenemos la implementación o la aprobación e implementación del Plan Nacional de Acción contra la Resistencia a los Antimicrobianos, y este plan está siendo ejecutado, para lo cual se conformó un comité técnico multisectorial. Hoy tenemos justamente una resolución de venta de antimicrobianos bajo receta, tenemos la medida que se tomó desde otros entes también, por ejemplo Senaxa, que tiene hoy la medida de la no comercialización y no utilización de colistina en medicina veterinaria. Son algunas de las medidas que fueron tomadas ya en el marco de la implementación del Plan Nacional de Acción contra la RAM. Bueno, este es una proyección que ya en el 2016 un grupo de investigadores había publicado, ¿verdad? La estimación de mortalidad atribuible a RAM, y justamente vemos que en el año 2050 el número de fallecidos atribuibles a RAM incluso superará al número de fallecidos por otras patologías que hoy están en primer lugar, incluso el cáncer, que es una enfermedad catastrófica. Pero la resistencia a gram negativos es importante en nuestros hospitales. Justamente la Organización Mundial de la Salud ya en el 2017 había sacado un listado de patógenos prioritarios para la investigación y desarrollo de nuevos antimicrobianos. Y justamente clasificó en prioridad 1 crítica
y listó Acinetobacter baumani, resistente a los carbapenémicos, Pseudomonas aeruginosa, resistente a los carbapenémicos, y Enterobacteriaceae resistente a carbapenémicos y a los beta-lactámicos de espectro extendido por la producción de beta-lactamasa de espectro extendido. Igualmente, prioridad 2, vamos a ver aquí, Salmonella resistente a fluorquinolonas, y prioridad 3, Shigella spp resistente a fluorquinolonas. Si se fijan, todos estos son bacilos gram negativos que nosotros tenemos en nuestros hospitales y hoy es un problema para nuestros pacientes por lo resistente que están siendo. Esto es nada más para rescatar un poquito cuáles son las bacterias que están en nuestros hospitales y que forman parte del orden Enterobacterales. Ahí tenemos a las enterobacterias. Enterobacteriaceae es la familia que incluye estas especies que son conocidas para nosotros. Tenemos aquí Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Salmonella spp, Shigella spp, son todos miembros de la familia Enterobacteriaceae que forman parte del orden Enterobacterales. Un poquito de conceptos generales de lo que son los tipos de resistencia a los antimicrobianos. La resistencia natural es aquella resistencia que es propia de cada grupo de microorganismos. Por ejemplo, la resistencia que tienen los bacilos gram negativos a la vancomicina. Es una resistencia que es propia, que es como la cédula de identidad de ese grupo bacteriano. Y la resistencia adquirida, que es aquella resistencia que el microorganismo adquiere, ya sea de manera por plásmidos o por alguna mutación, es una resistencia no natural o salvaje, o sea, el microorganismo va adquiriendo a lo largo del tiempo. Como la producción de beta-lactamasa de espectro extendido que da la resistencia a los beta-lactámicos de amplio espectro. Esta es una tabla en donde solamente para demostrar o para listar un poquito la resistencia natural que tienen ciertos grupos bacterianos a algunos antimicrobianos. Por ejemplo, Klebsiella pneumoniae, si es una cepa salvaje que no adquirió ningún mecanismo de resistencia, es nada más que resistente a las aminopenicilinas como ampicilina. Si es una cepa salvaje, si es una cepa que generalmente tenemos en la comunidad, por ejemplo, va a poder ser sensible o es sensible a las cefalosporinas incluso de primera generación. La cepa de Escherichia coli es sensible a todos los antimicrobianos si es que no adquirió algún mecanismo de resistencia. Enterobacter cloacae, por ejemplo, es una cepa que tiene ya algo de resistencia natural. Por eso es que se sabe que por ese mecanismo que porta, no puede o no es recomendable utilizar una cefalosporina de tercera, por ejemplo, porque se puede generar alguna resistencia intratratamiento por el tipo de genoma que tiene naturalmente el Enterobacter cloacae. Lo mismo para los bacilos gram negativos no fermentadores, que son naturalmente más resistentes que los miembros de la familia Enterobacteriaceae. Sabemos nosotros que Pseudomonas aeruginosa es resistente a varios grupos de antimicrobianos naturalmente, al igual que Acinetobacter spp, al igual que Stenotrophomonas maltophilia, al igual que Burkholderia cepacia, que tiene un conjunto de resistencia natural. Por supuesto que si adquiere otro mecanismo más, eso se agrega a lo que naturalmente la bacteria es resistente. Esto es nada más que un ejemplo para que veamos que naturalmente Pseudomonas aeruginosa es resistente a cefotaxima, a trimetoprim, sulfametoxazol, a nitrofurantoína, o sea, naturalmente es resistente y no podemos utilizar ni aunque sea una cepa o un aislamiento que no tiene algún mecanismo adquirido. Entre los mecanismos de resistencia adquiridos en los bacilos gram negativos podemos citar algunos. Impermeabilidad. Las bacterias pueden adquirir
resistencia o pueden ser resistentes a algunos antimicrobianos por la impermeabilidad que adquiere. ¿Cómo se adquiere este mecanismo de resistencia? Se adquiere por alguna mutación, por la exposición a los antimicrobianos a altas dosis, por esa exposición prolongada. ¿Cuál es el mecanismo o cómo llega una bacteria a ser impermeable a ese antimicrobiano? Normalmente las células bacterianas poseen en la superficie porinas. Estas porinas naturalmente transportan los nutrientes para dentro de las bacterias. Es normal que tengan las porinas. También estas porinas son aprovechadas por los antimicrobianos para el ingreso dentro de las células. Cuando hay una presión por exposición a antimicrobianos, las bacterias, con el afán de volverse resistentes, modifican ciertas cosas como por ejemplo la producción de porinas, reduciendo el tamaño de las porinas, reduciendo el número de las porinas. Por supuesto que no pueden quedarse sin porinas porque es el mecanismo que tienen las bacterias para el ingreso de nutrientes. Entonces, reducen el tamaño de las porinas o reducen el número de porinas y de esa manera se vuelven resistentes a esos antimicrobianos. En realidad es un mecanismo no muy fino, no muy selectivo, o sea, puede ser resistente a varias familias al mismo tiempo. Otro mecanismo es el eflujo. Las bacterias, cuando están expuestas a los antimicrobianos, estas bombas de flujo que se utilizan o que utilizan las bacterias normalmente para expulsar sustancias de desecho hacia el exterior, entonces son aprovechadas para expulsar estos antimicrobianos que pudieron haber ingresado de la manera correcta a través de su receptor o a través de las porinas. Entonces las bacterias escupen estos antimicrobianos y eliminan hacia afuera, hacia el exterior. Cuando utilizan este mecanismo de resistencia, las bacterias tienen incluso la capacidad de sintetizar más proteínas, sintetizar más bombas de flujo y de esa manera entonces se vuelven resistentes a este o por este mecanismo, que en realidad también es un mecanismo inespecífico, o sea, no es específico para la resistencia a tal o cual antibiótico. Por eso es que vemos nosotros de repente que algunas bacterias son resistentes a varias familias, porque no discrimina y va eliminando varios tipos de antimicrobianos a través de la bomba de flujo. Estos dos mecanismos citados, tanto la impermeabilidad como la resistencia por bombas de flujo, en realidad son mecanismos muy inespecíficos, no son específicos para algún antimicrobiano en especial. Después tenemos el otro mecanismo adquirido que es por modificación del sitio blanco. Para que un antimicrobiano pueda actuar, tiene que unirse al sitio blanco, tiene que haber ese reconocimiento como para poder ejercer su acción. Si no hay reconocimiento por alguna mutación o por modificación de algún aminoácido, entonces ya no hay esta unión enzima-sustrato y no puede entonces haber acción. Entonces la bacteria no reconoce a ese antimicrobiano, no puede unirse y el antimicrobiano no puede ejercer su acción. Ese es otro mecanismo específico de resistencia. Y el mecanismo más importante por la magnitud del problema que genera, justamente es la hidrólisis enzimática, la generación de enzimas que destruyen al antimicrobiano. Y ahí tenemos las enzimas como las beta-lactamasas, como las carbapenemasas,
como las penicilinasas, que actúan directamente sobre el antimicrobiano, destruyendo o modificando o rompiendo algún anillo de esa estructura química, inutilizando a ese antimicrobiano, el cual no puede llegar a ejercer su acción. ¿Y qué es lo que pasa en realidad? Nosotros vemos esto a diario en los aislamientos bacterianos de nuestros pacientes con enfermedades infecciosas. Vemos la resistencia a fluorquinolonas, la resistencia a trimetoprim-sulfametoxazol, vemos la resistencia a aminoglucósidos, a beta-lactámicos de primera, segunda, tercera, cuarta generación y carbapenemes. Y en realidad las bacterias no portan un solo mecanismo de resistencia, sino que combina generalmente todos estos mecanismos, y entonces tenemos las bacterias que son multiresistentes. Esto es lo que vemos normalmente en nuestros hospitales y bueno, por todos los mecanismos de resistencia generados o que van adquiriendo justamente por esa exposición, por ese uso inadecuado de antimicrobianos. Y entonces esto es lo que vemos nosotros. Esta es una bacteria gram negativa que o modificó el sitio blanco, no puede actuar el antimicrobiano, o adquirió cualquiera de los mecanismos de resistencia citados, y acá tenemos nosotros justamente la presencia de algún gen de resistencia que después se transfiere a través de elementos genéticos móviles, ¿verdad? Y se transfiere de Escherichia coli a Escherichia coli, de Escherichia coli a Klebsiella pneumoniae, de Klebsiella pneumoniae a Pseudomonas aeruginosa, y tenemos la diseminación de estos mecanismos. En estos plásmidos realmente son transportados, son elementos circulares que son móviles, ¿verdad? Y que portan dentro de ese material genético pequeño, porque es pequeño el contenido, varios genes de resistencia. Genes para la producción de beta-lactamasa, genes para la producción de enzimas que destruyen otros antimicrobianos como quinolonas, como cefalosporinas de tercera, de cuarta generación. Entonces vemos y tenemos esos informes que son tan feos, ¿verdad? Sí, son bastante resistentes realmente nuestros gérmenes. Bueno, y así nosotros en los laboratorios tenemos este tipo de placas. Estas son cepas nuestras, ¿verdad? De aislamientos nuestros, de nuestros pacientes, de nuestros hospitales. Bueno, y nuestro problema fue creciendo y hoy tenemos la circulación de todas estas carbapenemasas en nuestros hospitales, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales carbapenemasas? Tenemos todas. La carbapenemasa de clase A, todos escuchamos hablar de KPC. KPC es la representante de la carbapenemasa de clase A, ¿verdad? Es una carbapenemasa que es pandémica, es resistente al Astreonam y es sensible a ceftazidima avibactam. En el laboratorio es fácilmente diagnosticado porque presenta inhibidores y nosotros podemos detectar mediante eso, mediante algunas pruebas, la presencia de esa carbapenemasa. La carbapenemasa de clase B, la MBL, las MBL en realidad, porque son varias. Nosotros hoy tenemos confirmadas algunas carbapenemasas del fenotipo MBL, tenemos NDM, y tenemos otras carbapenemasas del MBL también como IM y VIM, ¿verdad? Estas carbapenemasas son naturalmente, si es que no hay acompañamiento o no porta alguna otra resistencia por presencia de beta-lactamasa de espectro extendido, podríamos incluso tener que es sensible al Astreonam y es resistente a ceftazidima avibactam. Y después tenemos esto es muy fácil también de detectar en un laboratorio de bacteriología, ¿verdad? Mediante eso conocemos nosotros y tenemos la prevalencia de la circulación de estas carbapenemasas en nuestros hospitales. Y luego tenemos la carbapenemasa de clase D, que son las oxacilinasas. Y cuando hablamos de oxacilinasas, seguramente que enseguida nos acordamos de Acinetobacter baumannii, muy resistentes. Bueno,
esa resistencia es debida a la resistencia natural luego de la bacteria, más estas oxacilinasas. Y vamos a ver más adelante cuál es la prevalencia o cuál es ese gen o cuál es el tipo de enzima involucrado en la resistencia a los carbapenemes en Acinetobacter. También tenemos, pero no tan importantes, en enterobacterias la presencia de oxa, porque no es muy hidrolítica y entonces no tiene mucho impacto en nuestros aislamientos en nuestro país. El problema nomás es que la detección también es difícil, no es fácil de detectar, solamente se puede confirmar por biología molecular y por eso es que no tenemos la prevalencia en nuestro país. Bueno, en Paraguay empezamos a hablar de la resistencia a los carbapenemes por producción de KPC en el año 2009. El primer aislamiento con producción de KPC justamente fue un Enterobacter cloace en un hospital de aquí de Capital. Funcionó muy bien el sistema de vigilancia porque cuando ya el mundo empezó a hablar de que existían cepas resistentes por producción de enzima, nuestro centro vigilante detectó este mecanismo en un aislamiento de Enterobacter cloace. Esto justamente habíamos presentado en el Congreso de Infectología en el año 2009. Bueno, allá para el 2012, fijémonos acá, ya hablábamos de un problema endémico en nuestros hospitales. Varios centros fueron reportando justamente la portación de carbapenemasa del tipo KPC en distintos aislamientos de miembros de enterobacterias. Ya para después, haciendo estudios de vigilancia, pudimos ver que esa carbapenemasa genotipo KPC no estaba sola. Las bacterias portaban además otros mecanismos de resistencia a otros antimicrobianos, resistencia a fluoroquinolonas, resistencia a cefalosporinas de tercera y cuarta generación por esa resistencia acompañante que tenían esas bacterias aisladas y remitidas. Hicimos la vigilancia molecular de estos aislamientos. La carbapenemasa del genotipo NDM. Nosotros confirmamos en Paraguay en el año 2012 en aislamiento de Acinetobacter piti, un no fermentador. Fue muy llamativo justamente este caso porque en la región empezaron a detectar NDM, pero en enterobacterales, en miembros de enterobacterales. De hecho, New Delhi metalobetalactamasa se encontró por primera vez en aislamiento de miembros de enterobacterales. Estábamos todos vigilantes esperando que aparezca en Escherichia coli, en Klebsiella, pero tuvimos nosotros aislamiento en Acinetobacter piti. Fue muy llamativo este caso, justamente nos llevó a trabajar con la Dirección General de Vigilancia de la Salud y sacar alerta justamente con las recomendaciones tanto a los laboratorios de microbiología como a la parte médica también para estar alertas. Esto habíamos publicado porque fue un aislamiento completamente inusual. Bueno, y en cuanto a la resistencia, dentro de lo que es enterobacterias, tuvimos también aislamiento de Salmonella javiana portadora de KPC. Salmonella es una bacteria que naturalmente no porta ningún solo mecanismo de resistencia. Entonces fue muy llamativo encontrar, un centro colaborador de la red de vigilancia remitió este aislamiento. Pero este aislamiento tenía la particularidad, fue en un aislamiento entérico, que también se aisló Klebsiella pneumoniae portador de KPC y Salmonella javiana portador de KPC. Era un paciente con problema de desnutrición, pero lo más importante y nos llamó mucho la atención es que en ese nicho en donde convivían estos aislamientos probablemente hubo transferencia de material genético y estuvieron compartiendo y por eso es que tuvimos el aislamiento de Klebsiella KPC y Salmonella KPC también.
Bueno, hoy día tenemos nosotros circulación de salmonela resistente a múltiples drogas también. Es un problema de salud pública, salmonela para nosotros. Tenemos incluso la resistencia a colistina en estos aislamientos. Y bueno, es muy importante justamente eso por la implicancia que tiene. Salmonela es un aislamiento o una cepa que encontramos mucho en pacientes, en personas de la comunidad, y entonces nos llamó la atención esto. Y bueno, la otra resistencia muy importante es justamente la resistencia a colistina. La colistina, que es una droga utilizada justamente en estos pacientes que tienen o que portan bacterias con resistencia a múltiples drogas. La colistina justamente es una alternativa y hoy tenemos resistencia a colistina incluso por MCR en Paraguay, ¿verdad? De transferencia horizontal. La resistencia a colistina en realidad mayoritariamente se ve por alguna modificación o por algún problema mutacional. Por suerte, también tuvimos la confirmación de MCR en una cepa hospitalaria entre estos primeros aislamientos remitidos, ¿verdad? Una cepa que portaba KPC también portaba MCR, pero la mayoría de ellos solamente fue confirmado MCR positivo y con resistencia a beta-lactámicos y resistencia a fluoroquinolonas. No trascendió mucho, pero tenemos nosotros circulando y esporádicamente aparece la resistencia a colistina por MCR. Bueno, y este es un problema que todos conocemos y que todos tenemos, es nuestro día a día, la resistencia de Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter spp a múltiples drogas. Ese alto nivel de resistencia que tienen estos aislamientos en nuestros hospitales es muy importante, y tenemos la resistencia a colistina en estos aislamientos no fermentadores. Como les dije, la resistencia a los carbapenemes en Acinetobacter se da justamente, mayoritariamente, por carbapenemasas del grupo OXA. Esa carbapenemasa que cuesta diagnosticar, es muy difícil de llegar a decir es un OXA porque no tenemos aún inhibidores. Entonces, como no todos tienen biología molecular y tienen que estar remitiendo al laboratorio central para confirmar, entonces cuesta un poco ponerle el nombre. Pero sí se ve, y nuestras estadísticas dicen de que tenemos alto nivel de resistencia en Pseudomonas aeruginosa y en Acinetobacter spp. Este es un estudio muy interesante que fue publicado por este grupo de investigadores, ¿verdad? Es un estudio de caracterización genotípica y relación clonal hecho en no fermentadores resistentes a carbapenémicos en un tiempo entre el 2011 al 2015. Es un trabajo retrospectivo que se hizo para evaluar cuáles son los genotipos de carbapenemasas circulante en este tiempo. Y fijémonos acá que en el 2011 teníamos ya circulación de carbapenemasas. En el 2011 podíamos hablar de esta carbapenemasa tipo metalo-beta-lactamasa, genotipo VIM. También teníamos la circulación ya también del genotipo IM, pero no trascendió mucho. En el 2012 empezó a aparecer en Acinetobacter piti NDM. Y fijémonos, aquí también tenemos Acinetobacter piti NDM, y si nos fijamos en esta curva, en esta barra del 2015, en donde tenemos un aumento considerable, y aquí tenemos, este rojo es Acinetobacter baumannii, NDM ya en Acinetobacter baumannii. Y entonces ahí vimos cómo los otros ya teníamos, pero no se propagó demasiado. Esporádicamente aparece IM, BIN, pero cuando aparece NDM sí que se empezó a propagar y tenemos ese resultado que vamos a ver más adelante. Bueno, ¿y cómo incidió la pandemia en la resistencia a los antimicrobianos?
muchos países de la región y también el nuestro notó, porque nuestros centros colaboradores de la red de vigilancia detectó un incremento, un aumento inusual en el número de aislamientos multiresistentes, que justamente remitieron aislamientos al laboratorio central y nosotros, por el número de aislamientos que estuvimos recibiendo con la red, y también trabajamos con los centros colaboradores de la red de vigilancia, sacamos justamente este comunicado, ¿verdad? Comunicando el incremento en el aislamiento de bacilos gram negativos resistentes a los antimicrobianos de amplio espectro. Sacamos algunas recomendaciones y trabajamos en la caracterización molecular de las carbapenemasas en estos bacilos gram negativos. Esta es una foto del primer cuatrimestre del 2021 nada más. Y aquí justamente trabajamos, estos son los 3 grupos bacterianos, los bacilos gram negativos no fermentadores, acineto y pseudomonas, y enterobacterales. En Acinetobacter baumannii, con una N de 346, como les dije, era una foto del primer cuatrimestre del 2021 en pandemia. Este es el porcentaje de las distintas carbapenemasas y vemos la supremacía del OXA23, es una oxacilinasa, y también la detección de NDM en el 4%. Y bueno, NDM más OXA 58,2%, muy poco. Entonces, esta es la carbapenemasa prevalente en Acinetobacter baumannii. En Pseudomonas aeruginosa, en realidad el número es bajo, puede ser un sesgo eso, pero la mitad de los aislamientos fue justamente, la resistencia fue debida a la carbapenemasa del tipo NDM y la otra mitad por este mecanismo combinado entre impermeabilidad y flujo que se ve mucho en Pseudomonas aeruginosa. Y para las enterobacterias, el 92% de las carbapenemasas correspondió a la carbapenemasa MBL genotipo NDM y solamente 8% a KPC. Esta fue una foto, como les digo. Bueno, también ese mismo año, año 2021, la detección de enterobacterales dobles productores de carbapenemasas en nuestros hospitales. Un hospital remitió un aislamiento con resistencia inusual porque no pudo confirmar la aportación de carbapenemasa y daba muy resistente. O sea, no pudieron porque tiene algún defecto también estas bacterias que portan 2 carbapenemasas, porque cuando porta NDM y KPC es difícil de confirmar en un laboratorio. Entonces nos remitían estos centros para que podamos confirmar por biología molecular y justamente se confirmó la doble portación de carbapenemasas en un miembro de enterobacterales. Y bueno, y aquí justamente pudimos sacar el primer reporte de enterobacterales dobles productores de carbapenemasas en hospitales de Paraguay, porque se remitió uno en el primer semestre y después fueron apareciendo de otros centros también aislamientos que nos remitieron justamente por la dificultad de tipificar. Y bueno, nosotros con biología molecular pudimos confirmar la doble producción de carbapenemasas. ¿Cuáles fueron estos aislamientos? En 6 aislamientos de Klebsiella pneumoniae se confirmó, estos fueron los primeros aislamientos, aclaro, porque después hubieron más, NDM más KPC. Y en un aislamiento Enterobacter cloace, la doble producción de NDM y OXA48-like. Estos son los genotipos implicados en esa coproducción de carbapenemasas, que hoy es un problema y no podemos decir de que es un problema solo de hospitales públicos, porque es un problema de hospitales públicos, hospitales privados, de capital, de central e interior del país también. El año pasado nada más
OPS, OMS, había publicado alerta epidemiológica por la emergencia y diseminación de Shigella zonei con resistencia extrema a los antimicrobianos y el riesgo potencial para Latinoamérica y el Caribe. Justamente esto se había divulgado a raíz de lo que ellos encontraron en el otro lado del océano, ¿verdad? En hombres que tenían sexo con hombre y entonces lanzaron alerta por ese motivo y nosotros agudizamos también la vigilancia, ¿verdad? De hecho, los centros colaboradores de la red envían todos los aislamientos de salmonela y de shigella para la genotipificación. Hoy por hoy se hicieron estudios, incluso se secuenciaron los aislamientos porque también tenemos nosotros cepas resistentes a varias familias de antimicrobianos y esta Shigella zonei fue secuenciada. Pero el estudio de correlación por secuenciación de genoma completo justamente concluyó de que no tiene ninguna relación con los aislamientos estos que fueron citados. Pero tenemos nosotros resistencia a los antimicrobianos también en estos aislamientos que circulan en la comunidad. Y bueno, esta es una publicación que se sacó en noviembre del 2022, ¿verdad? En la que habla de un incremento en la detección de cepas productoras de carbapenemasas, porque justamente varios países de la región, así como nosotros, también sacamos un comunicado por el incremento en el número de aislamientos de cepas y por sobre todo de los gram negativos resistentes a múltiples drogas y la detección de dobles productoras de carbapenemasas. Varios países de la región también notificaron ese incremento y también incluso la aparición de nuevos aislamientos doble productores y el incremento, en algunos casos donde ya tuvieron confirmación antes de la pandemia, el incremento en el número de aislamientos de este tipo de gérmenes que portan doble producción de carbapenemasas. Y este es un problema no solo nuestro, no solo de nuestro país, no solo de nuestra región. En Europa, ¿verdad? Países con alto nivel de ingreso también tienen el mismo problema, con la diferencia de que ellos tienen más acceso a drogas más caras y de mayor espectro, ¿verdad? Bueno, este es un trabajo que habíamos hecho nosotros, es un trabajo retrospectivo que justamente varios países que integran RELABRA, que es la Red Latinoamericana de Vigilancia de Resistencia a los Antimicrobianos, llevó a cabo. Paraguay también participó, ¿verdad? Para conocer cuál es el genotipo que circula en los distintos países que participaron de este estudio. Participó Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador. Paraguay también participó, Perú y Uruguay. Y bueno, estos son los genotipos que tenemos nosotros de carbapenemasas circulantes en la región, ¿verdad? Tenemos KPC, NDM, las OXAS, IM, BIM y SPM, que solo tiene Brasil, San Paulo, metalo, beta-lactamasa. Y la gran variedad que tenemos, cómo es que la epidemiología es diferente en cada país, por más de que estemos cerca, muy cerca de algunos países, tenemos muchas cosas que compartimos, pero otras cosas, por ejemplo, SPM, nosotros no tenemos y tenemos nosotros, o sea, estamos vigilando esta carbapenemasa del tipo metalo-beta-lactamasa y hasta hoy solo Brasil reportó. Hay otros países que tienen VIN en alto porcentaje, nosotros en enterobacterias solamente hasta hoy tenemos KPC, NDM y un aislamiento de OXA, que a lo mejor hay más que tenemos que seguir vigilando, ¿verdad? Entonces, en estos 5 años, de 2015 a 2020, estos son KPC y NDM en enterobacterias. Para Pseudomonas aeruginosa tenemos una
prevalencia NDM muy importante. Sin embargo, hay otros países como Nicaragua, como Brasil, que también poseen NDM, pero no en esta proporción que tenemos nosotros, ¿verdad? Hay otros países en donde la prevalencia es muy alta de VIN y en este caso IM. Y para Acinetobacter baumannii lo mismo, pero nosotros tenemos para Acinetobacter baumannii, esto compartimos un poco más porque el mayor porcentaje corresponde a OXA23, lo mismo en Brasil, un porcentaje muy elevado que supera el 94%, y sin embargo hay otros países en donde en Acinetobacter tienen alta prevalencia de NDM. Nosotros OXA es lo que tenemos en Acinetobacter. Esta es nada más un resumen para que veamos lo que tenemos nosotros en Paraguay. Lo que les dije, en enterobacterales tenemos NDM, KPC, en ese tiempo solamente estos dos. Después, en Acinetobacter, si es plasmídica, NDM es el que prevalece. Y en Acinetobacter, OXA23 con un pequeño porcentaje de NDM. Bueno, esto es para que veamos un poquito en esta línea, en este gráfico vemos cómo o cuál es el comportamiento en enterobacterales de estas dos carbapenemasas. Al inicio teníamos solamente KPC y después cómo es que la carbapenemasa NDM fue desplazando a KPC. Hoy la mayoría de las cepas productoras de carbapenemasa portan NDM. Ya en este tiempo, del 2015 al 2020, más del 70%, el 77,2% correspondía a NDM. Y vieron cómo fue bajando la carbapenemasa KPC con un 22,8%. Este es un gráfico, ¿verdad?, que habla, justamente se publicó también, es un trabajo de Relabra, ¿verdad?, cómo se fue comportando la resistencia, o sea, Klebsiella pneumoniae con resistencia a meropenem. Cómo fue creciendo el nuestro, justamente fue creciendo y al 2019 teníamos un 29% de resistencia en Klebsiella pneumoniae al meropenem, sin decir de que se trata de una resistencia enzimática o algún fenotipo en especial. Sin embargo, esto es en 2021, esta resistencia al meropenem en Klebsiella pneumoniae, que fue del 29% en el 2019, en el 2021 en Klebsiella pneumoniae tenemos un 40% de resistencia al meropenem en aislamientos hospitalarios. Creció bastante o subió bastante la proporción y fíjense la resistencia a los distintos antimicrobianos en estos aislamientos de origen hospitalario, la resistencia a las cefalosporinas que supera incluso el 70%, ¿verdad? Tenemos una alta circulación de beta-lactamasa de espectro extendido, que generalmente todas esas cepas que portan carbapenemasas también portan beta-lactamasas de espectro extendido y otras resistencias acompañantes, la resistencia a la fluorquinolona que supera que casi llega al 70%. Y aquí tenemos los otros antimicrobianos, gentamicina, piperatazo y otros antimicrobianos como tetraciclina, tigeciclina también, bastante alta la resistencia. En Pseudomonas aeruginosa, la resistencia a los carbapenemes, meropenem 39%, imipenem 42% en aislamientos de origen hospitalario. Y la resistencia acompañante también, bastante alta. Y en Acinetobacter baumannii de origen hospitalario, fijémonos aquí, la alta
o el alto porcentaje de resistencia a los carbapenemes de este grupo bacteriano. La resistencia al meropenem de un 79% y la resistencia al imipenem de un 87%. Y también la resistencia a los otros antimicrobianos, por ejemplo, la ciprofloxacina, 79% de resistencia, y los aminoglucósidos también, muy alto, gentamicina 47%, pero amicacina 64% y piperacilina tazobactam 81%. Bueno, tenemos hoy en nuestras cepas hospitalarias, en nuestros aislamientos de hospital, ese problema, la resistencia a múltiples drogas. Y bueno, ¿y qué es lo que tenemos de opciones terapéuticas? Y bueno, en realidad en el país no disponemos de opciones terapéuticas, pero se comercializan y existen en el mercado mundial nuevas drogas, ¿verdad? Que incluso países vecinos nuestros tienen a disposición estos nuevos antimicrobianos. Nosotros somos conscientes de que una vez que se empiecen a utilizar estas drogas, aparecen la resistencia a estas drogas que empiezan a utilizarse. Y bueno, tenemos también pacientes que migran de un centro a otro, de un hospital a otro, y en algunos casos incluso a lo mejor se están usando ya estas nuevas drogas en nuestros pacientes. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de mantenernos vigilantes ante esa aparición. Presentamos un protocolo de investigación, un proyecto, postulamos al CONACYT para evaluar justamente la resistencia a estos nuevos antimicrobianos ya en este grupo de bacterias, en enterobacterales, ¿verdad? Estos enterobacterales multiresistentes o resistentes a múltiples drogas. Entonces, justamente queremos ya empezar a evaluar la resistencia a ceftazidime avibactam, imipenem relebactam, meropenem vaborbactam, ceftolozano tazobactam y fosfomicina. Astreonam no está metido, pero también queremos trabajar en eso para ir vigilando cuál es el comportamiento de nuestras cepas hospitalarias a estos nuevos antibióticos. Y bueno, eso es lo que les preparé, y para ir cerrando la presentación, ser conscientes de que la creciente prevalencia de la resistencia a los antimicrobianos constituye una grave amenaza para la salud pública, no solamente del país, no solamente de la región, sino a nivel mundial, pero especialmente para los países de bajos y medianos ingresos. Es fundamental contar con herramientas diagnósticas rápidas, confiables, tanto para la identificación del tipo de bacteria como para la sensibilidad, identificación de ese fenotipo de resistencia. Si hay resistencia a los carbapenemes por alguna enzima, por alguna carbapenemasa, saber o contar con herramientas que nos puedan ayudar a diagnosticar eso y notificar de manera oportuna, porque el inicio temprano de la terapia es muy importante para la sobrevida de ese paciente. A la introducción de estas nuevas drogas que ojalá pronto podamos tener disponibles aquí también, tenemos que ser conscientes a la hora de utilizar estas nuevas drogas, utilizar con mucha responsabilidad, porque podría ser, por supuesto, es una solución al problema, pero el problema puede ser mayor si es que se generan muy rápido resistencia a estas nuevas opciones. Bueno, eso es todo. La idea es ser parte de la solución. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Nancy. Excelente la actualización de nuestras estadísticas tristes y duras en relación a resistencia, pero para los que hacemos asistencia es sumamente importante en el momento de tomar una determinación de un esquema antimicrobiano y entender y hacerle hablar al
al antibiograma que muchas veces confunde, sin duda alguna, y es fundamental el trabajo multidisciplinario con los microbiólogos, una costumbre que no es muy frecuente algunas veces de los médicos y es un error, ¿verdad?, que cada vez está disminuyendo, por el hecho de que compartir este tipo de información nos ayuda enormemente para tomar una decisión. El espectro de resistencia que nos mostró y los números son para asustarse en el sentido de que se incrementaron los mecanismos de resistencias para los cuales no tenemos herramientas ni armas. Entonces, yo creo que con el equipo de panelistas vamos a ir viendo si hay preguntas y los comentarios en relación a este problema enorme que tenemos. Y le queremos dar la palabra primero a las damas. Buenas noches, doctora Nancy. La verdad que excelente la exposición y también, como dijo Duilio, asustador. Nosotros tenemos otro tipo de visión y generalmente cuando ya no podemos manejar las drogas le pedimos socorro a los infectólogos. Pero antes de eso ya estamos recorriendo por un sinnúmero de antibióticos, ¿verdad? Entonces, una de las preguntas que yo había notado, ¿verdad?, es ¿qué herramientas de detección de los mecanismos de resistencias tenemos nosotros en Paraguay? O sea, ¿cuál es el perfil del paciente que de repente nosotros tenemos que poner un OBS, una observación, para que el bacteriólogo tenga la posibilidad de manejar y enviar de repente al laboratorio central? Porque no sé si todos pueden coincidir que muchas veces tenemos pacientes a quienes tomamos cultivos y ni siquiera ponemos las drogas que estaban recibiendo los pacientes antes de enviar el cultivo. Eso hace que el bacteriólogo tampoco no tenga muchos datos, ni las patologías de base a veces de los pacientes que uno puede recabar como información en el teléfono. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? En realidad, tenemos muchas herramientas diagnósticas disponibles en el mercado local, no como las que quisiéramos, pero tenemos, ¿verdad? Como les dije, la detección de carbapenemasa tipo KPC se puede hacer en un laboratorio de bacteriología de mediano y gran porte, ¿verdad? Lo mismo para NDM. Hay algunas carbapenemasas que son las del grupo OXA que son de difícil diagnóstico o confirmación, ¿verdad? Pero se puede. Nosotros tenemos justamente todo lo que les mostré ahora fue justamente detección de nuestros laboratorios centinelas, que son los que trabajan colaborando con la red de vigilancia laboratorial de RAM. ¿Verdad? Ellos captan, detectan algo y ellos ya informan hasta lo que tienen y nos remiten al laboratorio para hacer la confirmación molecular en el laboratorio central. Pero en realidad nuestra red de vigilancia laboratorial aún es pequeña, o sea, no son muchos los laboratorios que forman parte de la red. Yo por esos laboratorios te puedo decir que tienen una gestión de calidad garantizada. Nosotros hacemos una evaluación externa y ellos cuentan con la capacidad. Obviamente hay algunos laboratorios en donde nosotros no sabemos qué es lo que pasa, ¿verdad? Pero en Paraguay hay herramientas para detección. En Paraguay hay profesionales que tienen la capacidad también de detección. A veces tardamos un poquito seguramente porque no todos tienen acceso a biología molecular, aunque hoy con la pandemia evolucionó mucho también la parte de diagnóstico. Incluso laboratorios del Ministerio de Salud
cuentan hoy con biología molecular y tienen implementados protocolos para diagnóstico incluso de carbapenemasas en estudios de portación rectal. No sé si todos, pero algunos sí. O sea, contamos con herramientas. A veces, por petición del médico tratante, ¿verdad?, suelen también remitir aislamientos al laboratorio central para confirmación de mecanismos de resistencias inusuales también. Pero es muy importante lo que dijo el doctor Duilio, esa comunicación entre el médico y el bacteriólogo. Entonces, si hay cierta sospecha, si el paciente no está evolucionando bien, si no está mejorando, entonces hay mecanismos que uno pues tiene que estar buscarle el lado para ver si encuentra algo, porque de esa manera trabajamos nosotros, ¿verdad? Entonces sí sería, y es muy importante que haya esa comunicación entre los profesionales. Sí. Quería hacer un comentario nada más. Antes de eso, excelente presentación, doctora. O sea que un tema muy actual. Y bueno, nosotros los microbiólogos, ya que hace mucho ya vimos la resistencia ya cromosómica ante la plasmídica, y encontrar una enterobacteria con resistencia a carbapenel era raro. Había que reconfirmar, ¿verdad? Había que hacer una serie de estudios que finalmente incluso conducía a un hallazgo de que no era una enterobacteria, por ejemplo. Hoy día, a partir del 2009, obviamente cambió todo eso, ¿verdad? Impresionante, no sé si dimensionan todo lo que está ocurriendo, no solamente en nuestro país, sino en la región y como mostraste bien también en Europa. Esta dispersión explosiva de estos mecanismos es terrible. En el 2009 fue nuestro primer caso de KPC, que tenía que ser remitido al laboratorio de referencia para su confirmación. Eso llevaba tiempo porque había que confirmar, reconfirmar. Hoy día, llevando un poquitito más hacia el 2023, la mayoría de los laboratorios, aquellos sobre todo que están en los hospitales importantes y con muchos pacientes, ¿verdad?, tienen la capacidad de al menos tener un resultado, no como antes, sino que ya un resultado mucho más rápido a través de métodos rápidos, ¿verdad? O sea que, no sé si llegaste a mencionar el tema de los cassettes que detectan, ¿verdad?, también ya la presencia de carbapenemasa, así como también otras pruebas enzimáticas. Y posteriormente se envían al laboratorio central si tienen algún mecanismo de resistencia diferente, como el recientemente detectado, que son ya las dobles carbapenemasa. Tengo entendido que también en Brasil ya están habiendo las que portan 3 carbapenemasa, y así nos vamos, o sea que ellos van, ¿verdad?, las bacterias ahora van mejorando y cada vez nos tienen más contra las cuerdas en realidad. El trabajo que viene realizando el laboratorio central, como así también los laboratorios que forman parte de la red, siempre está por detrás de las bacterias, ¿verdad? Pero sí es un trabajo en el cual tenemos todos estos datos, mostramos, conocemos nuestra realidad, que es bastante, ¿verdad? No sé si llamarle fuerte, grave, ¿verdad?, desde todo punto de vista. Pero como siempre hablamos, ¿verdad?, los infectólogos dicen, bueno, ¿y qué hacemos ahora? En primer lugar, esos medicamentos, esos antibióticos que estaba mencionando, que tienen inhibidores de beta-lactamasa, no sé si están disponibles en el país. Ceftaxima, Vivactam, Cefiderocol, por ejemplo, no sé en realidad si es que esas son nuevas armas que podrían eventualmente dar un pequeño balón de oxígeno, ¿verdad?, ante esta presión tan alta que tenemos con estas bacterias, ¿verdad? Y esto va creciendo, o sea que se dan cuenta que de hablar de mecanismos cromosómicos, plasmídicos, metalobeta-lactamasa, ¿verdad?, NDM, y esa explosión que hizo la NDM, fíjense que desde su introducción en el 2012, que fue la NDM1, hoy tenemos creo que la NDM5, ¿verdad? No, si hay una es porque hay otra. Entonces tenemos diferentes números dentro de esas metalobeta-lactamasas que en realidad nos tienen contra las cuerdas. Y no sé, o sea que me gustaría compartir incluso con otros grupos de otras especialidades, ¿verdad?, para que vean nuestra realidad y ver qué hacemos desde nuestra perspectiva. También obviamente involucrarle a otros sectores, ¿verdad?, el sector veterinario, que en realidad justamente el otro día estaba leyendo un artículo que la mayor parte de los antimicrobianos que un país adquiere, no recuerdo si era, creo que era Estados Unidos, ¿verdad?, el 90% es utilizado en otros sectores que no es el sector humano. Y eso ya está en el ambiente, así como nos vino la MCR del ambiente, ¿verdad? Ya no era un paciente hospitalizado el que tuvo la MCR1, ¿verdad?, la resistencia a colistina.
también, de hecho, ya están diseminados por el ambiente estos monstruos que vemos acá. Y nada más que eso, o sea, que me quedé con eso del Cefiderocol, si después nos puedes comentar algo, doctora, con respecto al proyecto también que se está por presentarse postular con ACID, y eso nada más. Primero la damos, ¿verdad? Bueno, yo hablo de la parte pediátrica. A ver. Sí, buenas noches. Realmente es muy interesante la actualización de la doctora y alarmante, por otro lado. Yo lo que puedo opinar desde el punto de vista de la población pediátrica y decirles que realmente hay una situación que ocurre, por lo menos en Asunción, ¿verdad? Y en varios hospitales, que hay una alta circulación de las derivaciones de los pacientes. Entonces, esa es una situación que vemos frecuentemente por falta de cama, por diferentes factores. Entonces, hay pacientes que vienen de Ciudad del Este y ya vienen colonizados. Hay pacientes que vienen de Encarnación, ¿verdad? Pues nosotros, por ejemplo, el Instituto de Medicina Tropical es un centro de referencia de enfermedades tropicales y recibimos neumonías complicadas. Y lo que yo visto es lo que realmente, lo que estamos viendo en forma ambulatoria en niños ya, la E. coli y la Klebsiella blé, ¿verdad? Que realmente es todo un tema para el tratamiento ambulatorio y a veces necesitan, por supuesto, internación. Ahora, yo creo que el pediatra y el infectólogo y los intensivistas, sobre todo pediátricos, tienen que saber y conocer y estudiar el porcentaje de resistencia que se encuentra dentro de su unidad. Yo hablo porque conozco, ¿verdad?, de centros donde se manejan neonatos, que realmente en los neonatos, sobre todo porque tenemos se tienen pacientes que están con mucho tiempo de evolución, sobre todo los prematuros. Entonces, ese centro debe estudiar permanentemente los gérmenes resistentes, ¿verdad? ¿Para qué? Para que uno pueda tener un esquema antibiótico empírico inicial. Eso por un lado. Por otro lado, y eso se tiene que extender a todas las terapias y a todos los centros, ¿verdad?, de internación. Ahora, lo que yo insto es a implementar las guías de tratamiento, ¿verdad?, que nosotros ahora, justamente hoy empezamos a implementar, y parece muy trillado, pero por ejemplo, implementación del tratamiento antibiótico en patologías más frecuentes. En pediatría, neumonía, infecciones de piel y partes blandas, infecciones urinarias. Entonces, ¿qué es lo que yo veo frecuentemente? Que a veces uno tiene el retorno bacteriológico y el médico, por una cuestión yo creo que de tranquilidad, ¿verdad?, psicológica, sigue utilizando, por ejemplo, si uno utiliza cefalosporina tercera más VAN con una neumonía y viene el retorno de un neumococo sensible, sigue utilizando cefo. ¿Y por qué? ¿Y por qué tienen derrame? No, pero ¿por qué? Si tienen un neumonía. No, pero está grave. Entonces, eso es una práctica frecuente, tanto en sala como en terapia intensiva. Y es una lucha, ¿verdad? Porque a veces uno dice, pero si tienes germen, si tienes un estáfilo que es sensible, no, pero está grave. Entonces, digamos, esa es uno de los factores, uno de los tantos factores. Yo, por ejemplo, hoy tengo el pedido permanentemente del director, me dice, mira, acá están, ¿para qué me piden los cultivos? Y siguen, mira, acá siguen utilizando los antibióticos, ¿verdad?, de amplio espectro. Es muy difícil desescalar. Con la implementación de los PROAS, de los grupos de trabajo de uso prudente, se habla mucho, porque obviamente es un trabajo que se hace de manera conjunta con varios actores, ¿verdad?, en un hospital, y se habla mucho de desescalar. Un día yo le pregunté a un experto de la Organización Mundial de la Salud que había dado justamente una charla a un grupo de profesionales, ¿verdad?, sobre lo que es la implementación del PROA,
Y le pregunté yo, honestamente, doctor, le digo, ¿la práctica de desescalar se hace con frecuencia? ¿Se utiliza como guía ese informe que viene del laboratorio? Y bueno, me dijo, vamos a debatir toda la noche acá, pero la verdad que siempre hay un motivo para no desescalar, viste, como mencionaste, doctora, por tranquilidad. Entonces, cuesta tomar esa decisión, me dice él, pero muy poco es lo que se hace. Mucho se habla, muchas charlas, pero muy poco es lo que se lleva a la práctica. Con relación a lo que mencionaste también, conocer un poco ese perfil de resistencia local. Y bueno, usted está en un hospital de referencia y a mí me consta que ustedes sí tienen ese estudio del perfil de resistencia y que comparten eso y divulgan incluso en sus servicios también. Nosotros hoy disponemos de una herramienta gratuita, ¿verdad?, que es el HUNET, que nos ayuda justamente a cargar todos nuestros datos de todos nuestros aislamientos con sus perfiles de resistencia, y después esa herramienta nos hace todo el cálculo. Todo eso que yo les presenté acá hice con HUNET. Es una herramienta, como dije, gratuita y de muy fácil utilización. Eso usan también en varios de los laboratorios que colaboran con nosotros, que son miembros de la red de vigilancia laboratorial de RAM, utiliza esa herramienta. El IMT forma parte de la red de vigilancia también. Entonces, la idea es justamente, eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Que los centros no solamente nos remitan a nosotros sus datos para que hagamos gráfico, porque lo que nosotros hacemos es hacer ese análisis de los datos conglomerados. Juntamos de todo, mezclamos ahí aislamientos de origen hospitalario, de pediatría, de adultos. Entonces, cuesta tener así bien separado. Entonces, lo ideal es que cada hospital conozca cuáles son los aislamientos que circulan por servicio se puede tener y cuál es el perfil de esos aislamientos por servicio. Y todo eso se puede hacer con ese programa informático. Buenas noches. Felicitaciones, doctora. Espectacular tu presentación. Yo nada más quiero comparar dos situaciones muy parecidas, y lo que tiene un poquito más de años de infectología, eso probablemente va a estar de acuerdo conmigo, cuando empezamos a usar la colistina de nuevo en Paraguay. El reingreso de la colistina después de 20 años de desuso, al principio de 2008, 2006, cuando empezaba a aparecer la pseudomonas y la cinetobacter, era una desesperación tan grande porque en el Paraguay no existía la colistina y entraba igual como ahora con los otros antimicrobianos de contrabando. Pero era un momento que nos daba cierto respiro porque era barato, se traía de clorinda y bueno, salvábamos la situación hasta que finalmente fue, vamos a decir, registrado nuevamente en Dinavisa y bueno, aprobado, ¿verdad? Hasta que llegó después del 2010 y aparición de los nuevos carbapenemasa y sobre todo primeramente con KPC, que no tuvimos grandes problemas, con colistina que empezamos a tratar y controlamos la situación, y después de 2014 y más ahora con la pandemia, después de la pandemia esa cifra prácticamente vemos en el día a día nosotros en los pacientes críticos, es abismal la diferencia entre MBL y KPC. Casi para mí, por lo menos que veo en los pacientes en las terapias, la mayoría ya son todos MBL, ¿verdad? Y MBL con resistencia a colistina, MBL con cierta resistencia a tigecyclina. Entonces, esa desesperación al principio de los 2000, ahora se triplica eso, porque no tenés ni un solo antimicrobiano para reemplazarlo en el caso del MBL. Si era un KPC, muchas veces hacemos las mezclas raras por ahí, usamos mucho sulbactam, usamos rifampicina,
Cuando hay colistina resistente, usamos gentamicina y hacemos mezcla y algunos aprobados, otros no, ¿verdad? Y sale el paciente cuando es KPC. Pero cuando es MDL cambia totalmente la situación. Y acá viene dos problemas, ¿verdad? Lo que dijeron ya anteriormente, la relación médico, el problema de tiempo, médico, bioquímico, microbiólogos, no es muy fluido, no es rápida la respuesta, ¿verdad? En hospitales chicos de repente es mucho más, yo estoy también en hospitales grandes y no es tan rápido la obtención de una respuesta. Yo tengo un ML que es resistente a colistina, no tengo muchas herramientas para usar, me llega el resultado a las 48 horas, hace 72 horas el paciente está en shock con 4 o 5 antimicrobianos, entonces yo ahí tengo que pedir al familiar, imagínense hasta dónde tenemos que llegar, que me traiga de clorinda, astreonam y cestazima avi, y tiene que conseguir dinero. Eso se tarda, eso no viene en 6 horas, 8 horas, eso viene en 48 horas, porque se pide otra vez de clorinda a Buenos Aires, bueno, y así sucede. Ese es nuestro esquema, nuestro sistema de trabajo en este momento hace 4 años. Y se intensificó muchísimo con la pandemia. El tiempo, entonces, tenemos que mejorar ese tiempo, tiene que haber más un canal abierto con microbiología y el tema del otro que está fuera de nuestro alcance. Eso sí hablé antes de la charla, ¿verdad? Hay 15 moléculas duilio, moléculas antimicrobianos en déficit Paraguay. Que nuestro vecino hace más de 10 años que están circulando casi todos los antimicrobianos que nosotros nunca tuvimos. En Argentina, 10 años mínimo tiene, Cestaroliana hace 10 años que tiene ello. Y bueno, y esa es una realidad que acá como sociedad, estamos muy preocupados con esta problemática de la multiresistencia, obviamente estamos avanzados en la investigación, en el aislamiento de la multiresistencia, pero no tenemos herramientas si se alarga esta obtención de las herramientas que son los antimicrobianos, que no depende de nosotros, porque depende de otra firma, y ahora lastimosamente hay cambio de autoridades, podemos decir que no, eso no va a ser muy rápido, pero tenemos que, entre todos acá los que estamos en el auditorio, tenemos que echarnos un puñado de reclamo, porque tenemos que irnos a seguir, porque si no se nos van a seguir muriendo nuestros pacientes. Gracias. Sí, Quisiera hacer justamente como estábamos hablando con el doctor Benítez antes de la charla, somos conscientes de que esas drogas sí son necesarias y es urgente que tengamos por lo menos algunas, ¿verdad? Porque el perfil de resistencia de nuestros gérmenes hospitalarios está feo, sí, ya. Y tenemos que tratar de trabajar con estos resultados que tenemos nosotros, que son tangibles desde el laboratorio central, estas estadísticas nuestras, por supuesto que deberían de servir para trabajar desde el laboratorio central, que es el laboratorio de referencia, la Dirección General de Vigilancia de la Salud, como para poder mover justamente ese trabajo con la Dirección de Insumos Estratégicos también, ¿verdad? Para ampliar ese nuestro cuadro básico y trabajar también con Dinavisa, con justamente a ver si es que cómo van con los registros. Y bueno, y tenemos que armar nomás una mesa de trabajo como para poder ir avanzando en eso también, ¿verdad? En algún momento yo creo que eso tiene que salir, pero como dijo el doctor, hay que hacer nota, hay que ir solicitando y mostrando también la realidad. Obviamente nuestro perfil de resistencia hace 10 años atrás no era así y hoy el perfil cambió demasiado. Más que con los últimos años, en el último tiempo con la pandemia, cómo se disparó y nos debe servir eso para demostrar la necesidad también. Liz ya me dice que me extendí, ¿verdad? Doctora. Yo quiero hacer una pregunta clínica aprovechando el brillante panel que tenemos. 2 preguntas bien cortitas y concretas. Para los doctores,
la utilidad, uno es la utilidad de los aminoglucósidos por vía inhalatoria en el tratamiento de infecciones ocasionadas por estos microorganismos en terapia intensiva, más, sobre todo en neumonías asociadas al ventilador. Y otra cuestión que también quería llevar al debate un poquitito, el uso de terapias combinadas. Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene acineto, y esto vemos todos los días en terapia intensiva. Tiene acineto, claramente ya tenemos un antibiograma que es resistente a carbapenémicos, sin embargo le dejan con doble terapia, colistina, meropenem, por ejemplo. Ya sea pseudomonas, acineto, sacando de lado lo que es enterobacterias, que podríamos hacer uso de carbapenémico aún ante una resistencia. Entonces, esas dos preguntas. Con relación a la primera pregunta, es aminoglucósido como nebulización, para nebulización. Prácticamente su uso está muy limitado. Yo con neumonía prácticamente no tengo experiencia, pero sí en las traqueitis y las traqueobronquitis, cuando es una situación que no se puede manejar solamente con una nebulización con suero hipertónico, suero fisiológico, y que hay mucha secreción, mal manejo, difícil extubación, difícil destete, incontrolable producción de secreción, es la amicacina por nebulización, pero tampoco no hay mucho soporte con esto, es más bien una cuestión de opinión de expertos, ¿verdad? No, es la amicacina por nebulización por 7 días, pero sin neumonía. En neumonía no tengo experiencia. Neumonía asociada a ventilación no tengo experiencia. Al principio se había usado colistina, pero eso hace ya más de 10 años que se abandonó. El uso se demostró que en la neumonía no era lo que se esperaba, ¿verdad? Y bueno, quedó prácticamente la utilización de la colistina en neumonía, no, está prácticamente desactualizado, ¿verdad? Está desaconsejado, pero en las traqueobronquitis sí, cuando ya no se puede controlar por medio sintomáticamente con nebulización y hipertónica o con fisiológica. Y la otra pregunta era... En los fermentadores. Sí. Bueno, eso prácticamente nosotros venimos, yo voy a hablar en forma personal, ¿verdad? Sobre todo en Acinetobacter. La combinación de la época desde 2014 por ahí, que se usaba mucho con la experiencia de los belgas, y específicamente con el grupo de Daicos y Tumarello, que cuando hay un SIN hasta 8, prácticamente ellos me demostraron que la mortalidad de 30 a 40% baja a 12% en la combinación de un meropenem con las dosis correspondientes, 1 o 2 miligramos, con la colistina. Y bueno, uno se basa también en lo que ha visto y los resultados que tuvo, ¿verdad? A mí me resultó muy bien con Acinetobacter. Con Acinetobacter sin hasta 8. En relación a lo que preguntaste inicialmente de la aerosolización y nebulización de antimicrobianos, recuerdo allá por el 97 habíamos iniciado con metalactámicos en la unidad de terapia, en la estilación traqueal, ¿verdad? Y se consideraba algo medio descabellado. Tienes la controversia entre pro y contra del uso de nebulización. Tiene varias consideraciones desde el punto de vista farmacodinámico y farmacocinético, ¿verdad? Los que consideran que es favorable utilizar, teorizan de que la concentración de drogas endovenosas de cualquiera, sea o no aminoglucósido, no tiene una buena concentración en la lámina, que está pegada al endotelio, al epitelio de las vías respiratorias. Entonces, para contrarrestar eso, utilizan
en aerosol, para tener una concentración, digamos, antibióticos que vengan por dos vías. Ahora, eso desde el punto de vista de farmacocinética, pero los que defendían ese tipo de, digamos, de administración. El que había publicado en relación a que no les funcionó, ¿verdad? Es uno que, digamos, escribe bastante de neumonía, que es Michael Niederman, y dijo, no, por más que usemos por las dos vías, no funciona. Y por otro lado, la forma en que utilizamos los aminoglucósidos, hacemos una aerosolización medio casera, ¿verdad? No usamos el tipo de aerosolización adecuada y depende del tipo de molécula para que sea la que, digamos, funciona, no en este caso, y lo que más se usa es la tobramicina, pero que viene en otra presentación, en otra forma digamos, en otra forma farmacéutica. Entonces, la discusión desde el punto de vista teórico fue bastante interesante, pero la experiencia clínica no es muy favorable. Muchas veces utilizamos desesperados, pero no es tan favorable. Y en pacientes bronquiectásicos, algunas veces utilizamos, no en terapia intensiva, y son, digamos, medidas algunas veces heroicas porque no tenemos respuesta de otra manera. Y dos, tres, digamos, consideraciones. La doctora Lovera había mencionado lo de escalar, y yo no sé si es acá o en todas partes. De escalar, tenemos un enemigo en todos los hospitales desde el punto de vista que cuando fallas la terapéutica, alguien te va a dar con un mazo. Entonces, si el paciente está funcionando o está mejorando con un esquema tipo antiaéreo, no se quiere disminuir el espectro por temor a que el paciente se deteriore y el culpable sea el que firmó sacar un antibiótico de amplio espectro. Lo que hacen en clínica habrán tenido muchísimas veces esa experiencia. Esa es creo que es una de las causas. Segundo, es la pseudosepsis que mencionaba Burke Acuña allá por los 90. Probable sepsis, un episodio febril y se le enchufa todo lo que se pueda. Y al sacar un antimicrobiano, un episodio febril significa volver a darle antimicrobianos. Es una medicina defensiva que cada vez está empeorando y que no sé cómo contrarrestar, porque nadie quiere ser culpable del deterioro de un episodio febril. Entonces, es una situación bastante difícil. Y una pregunta para terminar esto. Hay muchas drogas, imipenem, relebactam, ceftazidima AVI o meropenem, valbactam. Ahora, para MBL, inclusive las combinaciones pueden fallarnos, porque si no estoy equivocado, aunque sea una MBL-NDM, la combinación de cefta-AVI más Treonan puede fallarnos, no es una combinación que ni siquiera in vitro es bastante fuerte, si es que no estoy, esa pregunta, una de ellas. Y el tema de nuestra, digamos, disponibilidad de drogas, lastimosamente tenemos una población baja y desde el punto de vista de mercado no es rentable para muchas empresas traer medicamentos que van a tener poca salida en nuestros medios, sino el costo burocrático no les justifica y lastimosamente nuestros pacientes pagan ese terrible precio. Nosotros habíamos pedido ceftazidima avibactam en noviembre del 2017 y después de 5 años aún seguimos esperando. En relación a esta pregunta, doctora, ahí terminamos. Sí. Los genotipos de carbapenemasas también tienen resistencias naturales. KPC es naturalmente resistente a Astreonam, ¿verdad? Y NDM es naturalmente resistente a ceftazidima avibactam. Por eso es que se usan juntos Astreonam más ceftazidima avibactam.
El tema es que las beta-lactamasas de espectro extendido también son naturalmente resistentes al Aztreonam. Y en el caso de tener una cepa portadora de NDM, que naturalmente es sensible al Aztreonam, al portar otros mecanismos, por ejemplo, porta una BLE, entonces ahí pierde la actividad el Aztreonam y tenemos una resistencia ya visible in vitro. Tu respuesta es mega aterradora, porque el cassette de esos multiresistentes tienen BLE. Generalmente vienen combinadas en ese material circular, en ese plásmido, no solamente hay gen de resistencia a carbapenemes para NDM, sino que hay también, y como tenemos alta circulación de beta-lactamasa de espectro extendido en nuestros hospitales, muchísimas CTX-M tenemos, entonces por eso es que tenemos esa resistencia que les mostré. Bueno, creo que si es que seguimos, vamos a estar acá hasta las 12 de la noche y antes de despedirnos, queremos entregarle a la doctora su certificado de miembro adherente de la Sociedad Paraguaya de Infectología y pedimos un aplauso para